Hoy vamos a hablar de una novela histórica. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Eliana y este es mi canal Estado Lector. Por el título del video saben que hoy vamos a hablar de El buzón de las impuras, una novela escrita por Francisca Solar y pues que realmente me costó un montón terminarlo. Realmente al principio del libro me costó muchísimo como engancharme a la historia porque la escritora Francisca Solar nos hace una introducción bastante importante acerca de los eventos que llevaron pues a este incendio terrible que mató a cerca de 2000 mujeres y pues este es un hecho histórico real, así que lo que hace la autora en sus primeros párrafos fue darnos una introducción bastante importante del contexto histórico, cómo funcionaba esa sociedad de Santiago de Chile, cómo eran como sus estratos sociales y cómo se desenvolvía con los otros países. Así que obviamente la información que manejan en el principio del libro es muchísima y me costó un montón engancharme, pero pues para su sorpresa terminé impactada con todo lo que se vivió durante toda la historia y me llenó de mucha indignación, rabia, dolor y pues realmente siento que es una novela que si ustedes pasan esa primera parte donde te dan muchísima información, vas a tener un libro con una fuerte crítica a la religión católica y pues también un poco a cómo se vivía en ese Santiago de Chile de 1886. ¿De qué va esta novela? En sus primeros párrafos nos va a presentar de que ocurrió un terrible incendio en una iglesia el Día de la Virgen, y es de que en una iglesia donde las Hijas de María, que era una comunidad religiosa bastante importante de Chile, donde se reverenciaba a la Virgen María, estaban haciendo un acto religioso. Muchas de las mujeres de la alta sociedad y pues de todo tipo de clases estaban allí con su sacerdote y pues el sacerdote decidió que era una buena idea cerrar las puertas con llave y empezar pues su misa, y por la cantidad de velas tan impresionantes que había en ese recinto, porque obviamente este hombre quería deslumbrar a todo el mundo, se empezó un incendio y muchas cosas ocurrieron allí. La primera, obviamente, que las puertas cerradas fue un problema para que estas mujeres pudieran salir de esta iglesia. Lo segundo era la moda de la época, porque ellas usaban trajes bastante grandes, esos vestidos bastante anchos que le dificultaba el andar y el poder huir. Y obviamente esas telas eran altamente inflamables, así que imagínense qué pasó. Y la estructura en sí de la iglesia en su mayoría era de madera. Y pues realmente todo mal, sinceramente esa situación fue muy triste. Los hombres que estaban en la salida lograron huir, pero las mujeres que iban adelante lastimosamente no lo lograron y murieron cerca de 2000 mujeres con sus niños pequeños y algunas hasta embarazadas estaban. Realmente la situación fue muy dolorosa para los chilenos y empezó a generar un fuerte debate acerca de la importancia de la religión católica en la situación social de Chile y el poder generar una constitución y un país laico donde la iglesia no estuviera inmiscuida en las cosas de la política de la época. Así que sí, lo primero que hace Francisca Solar es enfrentarnos a la realidad chilena y cómo es que se movía toda esa situación social y política y demás, y cómo es de que esta sociedad era bastante hermética y hasta la llegada de extranjeros con otro tipo de religión no era muy bien vista. Y pues obviamente nos vamos a ver enfrentados también a las Hijas de María, que es esa comunidad religiosa que no tuvo voz, ni la gente las conoció, ni supieron sus nombres, eran como mujeres invisibles en la catástrofe, y pues nos está tratando de mostrar cómo eran ellas, sus vivencias, sus problemas y sus vicisitudes. Entonces toda esta situación me pareció muy interesante, pero lo que más me llamó la atención sin duda fue esa crítica a la religión y cómo es de que la importancia de la religión al someter a estas mujeres para mantener esa organización social como la tenían hasta el momento. Entonces vamos a conocer a un sacerdote realmente horrible, detestable, lo odié profundamente, y no era tanto por el hecho de que condenara a estas mujeres en cierto grado a la muerte por sus acciones, sino por el hecho de haber sido tan irresponsable
y no haber entendido de que ellas eran importantes y que eran seres humanos sintientes. Entonces como que yo sentía de que este hombre solo sentía odio hacia ellas y aún así las veía y las manipulaba de todas las maneras posibles y me dolió muchísimo. Cada uno de los personajes que están dentro de esta historia fueron personas reales. En el principio obviamente nos va a contar Francisca toda la situación social y eso, pero cada uno de ellos realmente existió y yo googleaba a los personajes, a las personas que estaban detrás de toda la situación y todos realmente existieron. También algo que me pareció muy interesante y que le da título al libro es el buzón de las impuras, porque lo único que estaba intacto dentro de esta iglesia era el buzón de la Virgen, donde las mujeres iban y hacían peticiones, pero según cuenta la historia en el libro, las mujeres empezaron a escribir sus pecados y dejarlos de forma anónima allí, y pues el sacerdote, que fue una persona real, leía en voz alta estos pecados y pues daba como penitencias a estas mujeres de forma anónima. Entonces las mujeres eran sometidas de una manera bastante interesante y pues ver esa situación me dolió muchísimo el corazón y pues ese miedo constante de estas mujeres al pecado, a pesar de que muchas de las cosas que ellas consideraban pecado no lo era. La historia también pues nos va a presentar a una familia de la alta sociedad, que era la familia Aguirre, y ahí vamos a conocer a una chica que su sueño era ser arquitecta y obviamente en Santiago de Chile de la época era imposible, las mujeres no recibían ese tipo de educación y no eran bien vistas ni siquiera en las obras ni nada de eso. Y me pareció que este personaje, a pesar que creo que es el único que no existió realmente, fue como ese personaje pilar para decirnos o darnos a entender lo malinterpretada que estaba la Biblia, y es algo que me gustó muchísimo del libro, la forma en que manipulaban a las mujeres. Entonces esa malinterpretación de la Biblia como para manipular, como para castigar, y esa malinterpretación como hecha para poder manipular, y ella diciendo, oye, pero eso no es así, en la Biblia dice esto y usted nos está diciendo otra cosa, entonces como así que lo que estoy sintiendo es pecado cuando en la Biblia no es. Me pareció muy interesante y yo leía esas partes y yo decía, oiga, sí, es verdad, es cierto, porque de que algo que puede ser la relación con el esposo y que sea satisfactorio es un pecado, pero en la Biblia no lo dice, no lo menciona, y ahí dice que no lo es, que está bien. Entonces todo ese tipo de cosas me pareció muy interesante y me gustaron mucho, pero cuando llegó el momento del incendio me rompió el corazón, me dolió muchísimo ver cómo los católicos trataron de lavarse las manos y decir, no, nosotros no somos culpables de lo que pasó, las culpables son las hijas de María, las víctimas en cierto grado, y pues la escritora pone fragmentos reales de los periódicos de la época donde insinúan que ellas fueron las culpables del incendio y no los sacerdotes. Ya hoy en día leí un artículo en donde uno de estos sacerdotes le dijo a Francisca Solar de que ellos no habían sido culpables de nada y que se lavaban las manos porque la iglesia no era de ellos sino del Estado, y que el Estado es que debió haber hecho asuntos sobre el tema, pero pues no dijeron nada acerca de que ellos habían cerrado con llave las puertas y que había una salida por la sacristía que también fue cerrada cuando el sacerdote huyó del lugar. De eso no dicen absolutamente nada. Igual el libro es muy interesante, se lo recomiendo. Y pues ya, creo que aquí está mi desahogo acerca de este libro. Por favor, léanlo, es una historia que te va a dejar pensando durante un montón de tiempo y te hará reflexionar acerca de la religión. Y pues yo soy antirreligiones. Las cosas como son, creo en un Dios, pero no creo en las iglesias porque siempre veo cosas terribles como las que pasan en esta historia. Si les gustó este video, por favor denle manita arriba y suscríbanse a mi canal. Y si les gustó, tal vez les guste esta reseña de acá o este video de acá, sí, súper random, para que vayan y sigan viendo mis videos. Adiós.